Muy bien, abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Un pasaje conocido, pero es un pasaje que nos habla de un estado espiritual en el cual nosotros tenemos que encontrarnos. Amén. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someter a Dios, someterse a Dios, es más que la obediencia, porque conlleva la actitud de humildad. Y en la actitud de humildad vemos cómo Dios se mueve a través de su poder y su gloria. Y es ahí cuando nosotros resistimos al enemigo, porque hemos entendido lo que es esa actitud. Esa actitud le desagrada muchísimo al diablo y va a tratar de por todos los medios de que tú no tengas o no se manifieste esa actitud, porque la actitud de humildad tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos de fe. Entonces, cuando nos levantamos en esa actitud, el Señor y su poder se mueve gloriosamente. Amén. Ahora, ahí es cuando el diablo viene para tentarte. Ahí es cuando el diablo viene con el propósito de hacerte sacar de esa actitud, porque sabes que vos sos peligroso. Para él sos nocivo, tremendamente malo. Pero cuando tenemos esa actitud, cuando no le damos lugar al egoísmo, ni al orgullo, ni al egocentrismo, ahí el Señor empieza a obrar de una manera tremenda. Satanás hace del pecado algo atractivo, algo que es tremendamente lindo, precioso. Viene ilustrado y hasta con moñito. Así viene el pecado. Ahora, ¿cómo yo me libro de la tentación del diablo? Y muchos me dirán: ay, por fe, yo creo en Cristo, bla, 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 bla. Para un poquito, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos habla de eso. Vamos a comprender el mundo espiritual. Porque Santiago le dice: resistid, someteos a Dios y resistid firme al diablo. Ahora bien, debo aclarar, y esto tiene que ver mucho con la vida cristiana, que si el creyente hace de la cruz el sustento de su fe mediante el Señor que derramó su gracia, tendrá fuerza para resistir al enemigo. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer de la cruz el sustento de su fe. Sin cruz no hay fe, directamente, lisa y llanamente. No existe la fe. A través de la cruz existe la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo se va a consumar la fe? Primero, ¿para qué sirve la fe? Para manifestar el mundo sobrenatural. ¿Y cuándo se va a consumar? Cuando usted ya esté en el mundo sobrenatural. Amén. Entonces, es el autor en la cruz y es el consumador cuando Él venga en gloria por segunda vez a establecer el reino milenial. Amén. Ahora, es tremendo, porque podemos ver, ¿no es cierto?, que a través de que nosotros nos sustentamos, porque hemos creído, porque le permitimos al Espíritu Santo, nos hemos apropiado de la cruz de Cristo, a la cual hacemos morir el viejo hombre, dejamos que la naturaleza de Cristo empiece a crecer, el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera maravillosa y nosotros empezamos a expresar verdaderamente la voluntad de Dios desde ese momento.
Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando los decretos que había contra nosotros, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio, las clavó en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y fíjense algo curioso en todo esto, porque el acta de los decretos era hasta el momento en que Jesús va a la cruz, muere, y esa acta es totalmente derogada. Empezó un nuevo pacto. Para derogar una ley tiene que haber otra que la reemplace. Amén. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, le quitó toda autoridad al enemigo. Ya no tiene la misma autoridad. Quiere decir que la condición en la que se encontraba el ser humano en el Antiguo Testamento era totalmente diferente. Porque el enemigo se enseñoreaba. Porque el enemigo gobernaba. Y pese a que Dios y su mano poderosa se posaba sobre el pueblo de Israel, todas las naciones estaban a merced del enemigo. Es tremendo entender que el propósito de Dios es tan grande y tan sublime que solamente se lleva un madero, dos palos cruzados, representan todo el propósito de Dios. Ahí en la cruz se anuló el acta de los decretos y las potestades de las tinieblas ya no pueden gobernar más. Pero el enemigo gobierna a través del engaño, porque ya sabe que no tiene más autoridad. Entonces, a través del engaño tiene poder cuando se lo cedemos. Así seamos cristianos verdaderos. Si le das lugar al diablo, el diablo va a aprovechar ese lugar. El enemigo te prueba para conocer tu debilidad. Es ahí donde empieza la manifestación de la concupiscencia, con el propósito de destruirte. Ese es el único propósito que tiene. Pero cuando tú te reconoces tu debilidad y te sometes a Dios, Él te libra automáticamente. Para eso está el arrepentimiento. Tenemos oportunidad mientras dure la gracia de Dios. La oportunidad que el Señor nos da se basa precisamente en que nosotros somos incapaces, nos vemos incapacitados, estamos lisiados espiritualmente. Y por ese motivo nos da oportunidad. Pero tenemos que ejercer el deseo de querer hacer, el anhelo de querer ser mejor y permitir al Espíritu Santo que esté fluyendo en nuestro ser. Él nos libra. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habitaba en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la oportunidad que Dios te da. Pero esa es la actitud que tú tienes que tener. Entonces,
Resistirle al diablo no es tarea fácil para la carne, pero es el único remedio que nos lleva a sanearnos espiritualmente. Amén. Ser orgulloso o egoísta es aliarse con el enemigo. Y ser humilde ante Dios, es decir, someternos a Dios, es resistir y oponerse al diablo. La humildad es un estado espiritual que se debe adquirir como el carácter. Se va arraigando conforme al medio ambiente en que nosotros nos encontramos. La humildad se va arraigando a medida que nosotros aceptamos que somos incapaces de hacer algo sin Dios, sin Jesús. La mejor estrategia para luchar contra el enemigo es someternos a Dios, el cual hace huir al diablo porque Dios manifiesta su poder. Cuando hablamos de resistir al diablo, no podemos dejar de hablar de la carne. La carne. La carne juega un papel decisivo en el desarrollo de la fe, así como el espíritu. Es un papel totalmente decisivo. Ahí marca un antes y un después. Los cambios, transformaciones, conversión. Escuche. Y la carne habla de la naturaleza caída del hombre. En Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para hacer, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Si estos no se oponen, obviamente vamos a ceder, pero cuando la carne se opone a hacer la voluntad de Dios, el espíritu le resiste y hay una guerra interior que tiene que ser comandada por el Espíritu Santo. Tenemos 3 enemigos a lo cual debemos resistir. Escuche bien. El que hemos hablado recién, la carne, el mundo y Satanás. El mundo está en contra de Dios. El mundo está en contra. El sistema de este mundo está en contra de Dios. Es por eso que Juan, en su primera carta, primera de Juan capítulo 2 versículo 15, también es un pasaje conocido, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y acá yo no estoy hablando de modas, acá yo no estoy hablando de tecnología, acá no estoy hablando de eso. No podemos decir: no, yo no amo al mundo y por eso no voy a comprar un auto, voy a andar en carreta y con bueyes. No significa eso. Amar al mundo es amar al sistema de este mundo. Amar a aquellos que empieza a avivar la concupiscencia que vos tenés. Eso significa. Y Satanás está en contra de Cristo. Porque la derrota más grande que tuvo el diablo fue la cruz. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino? A deshacer las obras del diablo. Y no es como muchos piensan, que la cruz fue la derrota.
La cruz fue la victoria más grande que tiene el cristiano. La victoria más grande que tiene la iglesia fue la cruz. Porque ahí el Señor Jesús derrotó al enemigo y le tomó la autoridad que tenía. Así que la carne complace los placeres de este mundo. Y el mundo usurpa el ser, nuestro ser, para el diablo. Y esto aniquila los propósitos de Dios, los propósitos eternos de Dios, lo aniquila. En Primera de Tesalonicenses dice algo muy sencillo y muy práctico a la misma vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22. Abstenerse de toda especie de mal. ¿Y quién no sabe eso? Pero sin embargo no hay, de repente podemos hablar o podemos entender, pero en la práctica es lo que estamos fallando. Abstenerse, dice. Abstenerse quiere decir, no es hacer, sino no hacer, que es completamente diferente. Porque podés de repente caer y podés cometer un error y te arrepentís. Pero acá dice abstenerse de hacer mal. ¿Sabés? ¿Sos consciente? No lo debes hacer. ¿Querés resistir al enemigo? Muchas de las consecuencias que tenemos es precisamente que no le hacemos frente al enemigo bajo la cobertura de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y resulta ser de que nos vemos fallidos en el intento porque somos incapaces de vencer con nuestra propia voluntad. Debemos permitir al Espíritu Santo. Una persona que camina sobre el borde de un precipicio está propenso a caer. En cualquier momento puede caer. Así también el creyente que camina cerca de lo que es pecaminoso no debe o no nos debe sorprender que en algún momento el pecado lo atrape, porque está caminando sobre el precipicio, en el borde del precipicio. Y abstenerse significa, si sabés que es peligroso, no lo hagas. Camina por otro lado. Pablo dijo a los cristianos de Roma que odiaran la maldad y que la odiaran intensamente, que la aborrezcan de tal manera que no tenga nada que ver con sus vidas. Por eso es que el Señor, por eso que Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 9, el amor sea sin fingimiento. No puedes amar, ¿no es cierto?, fingiendo ese sentimiento. Serías un hipócrita. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Que el amor de Dios pueda conquistar tu corazón de tal manera que te puedas abstener de hacer lo malo y dedicarte a hacer lo bueno. Que le des el primer lugar en todo al Señor. Que Él pueda tener el cetro de tu corazón. Que realmente Él pueda manifestar su gloria. Muchos piensan, y acá está la cereza de la torta. Muchos piensan que el diablo no los va a poder tocar. Sin embargo, la realidad es otra. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué Satanás gastaría su tiempo o malgastaría su tiempo en
tentar a una persona que no puede tocar? Quiero que me lo digan. Él no va a gastar, no va a malgastar su tiempo. Y no va a tentar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, sino aquellos que son creyentes. Las guerras espirituales están precisamente para luchar, pero hay bajas también en la guerra. No me pueden decir, no te va a tocar, porque sí, te va a tocar. Si no, sería hasta ridículo lo que Pablo aconseja en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué va a decir eso si no te va a tocar? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que resistirle. Pero resistirle al diablo implica someterme a Dios. Si la excusa más ridícula y más tonta es decir, el enemigo no me va a tocar, mientras estés bajo la cobertura de Dios no te va a tocar. Pero yo te invito a que te salgas un ratito para comprobar, porque muchas personas vinieron a mí siendo cristianos diciendo: Satanás me habló. Y a muchos le tuve que hacer liberación, inclusive a estos pastores. ¿Cómo? Pero son cristianos. Claro, son cristianos, ninguna duda. Pero Pablo dice: no le deis lugar al diablo. Y le dieron lugar. Una manera de darle lugar al diablo es creer que somos inmunes a la tentación. Hay muchas personas que creen que son inmunes. Ya me vacunaron, a mí no me va a hacer nada, no me voy a enfermar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una de las cosas que hace el enemigo es hacerte creer que está todo bien y darte confianza para que vos en esa confianza, ¿no es cierto?, y te sientas seguro, él se levante y te ataque. Sentir como que él ya está derrotado porque lo has vencido y que vos te sientas seguro. Yo no me puedo sentir seguro en mí mismo. En Cristo sí todo lo puedo, que me fortalece. Pero en mí, yo no me siento seguro. Yo no voy a reprender a un demonio sin poner a Cristo primero. Por más que el Señor me haya dado el ministerio de la liberación, jamás voy a hacer una cosa de esa. Porque me puede tocar. Nunca podemos estar seguros con nosotros mismos. Es por eso que Santiago, vuelvo a repetir, es por eso que Santiago nos recomienda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Solo estando bajo la cobertura de Dios podremos derrotar al diablo. Acá hay algo que se toma muy superficialmente y muy literalmente. En 1 Corintios 10:13 dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Él es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Acá hay algo interesante. Ojo, no nos va a librar de la tentación. Pero dice:
vas a ser tentado más de lo que no podés resistir. No dejarás ser tentado más de lo que podéis resistir. Sino, y acá viene lo mejor, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios facilita una vía de escape, pero Él no nos dice que nos va a librar, sino que nos va a dar una vía de escape y que depende de nosotros librarlos del enemigo. ¿Me está entendiendo? Lo que Pablo decía era precisamente que Dios nos va a dar la oportunidad para que nosotros escapemos, pero nosotros tenemos que tener la actitud de querer librarnos de la tentación. Amén. Los que ceden a la tentación y pecan en forma deliberada pierden el favor de Dios y pierden el gozo y la paz de sus corazones y se vuelven apáticos. Muchos están enfermos espiritualmente precisamente porque hay cosas escondidas que ante los ojos de los seres humanos no se ve, ni aun de la iglesia, pero que están escondidas y muy escondidas. Pero apaga al espíritu. Nos sentimos como que nos hemos puesto a cuenta en forma superficial, pero hay algo entre medio de esas carpetas, hay algo escondido que no te deja tranquilo, que no te deja en paz. La condición es vaciarse, es librarse de todas esas cosas, es permitir que el Espíritu Santo nos dé, nos limpie y nos dé esa paz que este mundo no da. Miren lo que dice la Biblia al respecto. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí empieza todo el problema. Cuando nosotros le damos rienda suelta y creemos, ahí están los que creen que siempre van a ser salvos y que una vez aceptaron a Cristo y está todo bien y no hay ningún problema. Están los que dicen, no, el enemigo no me va a tocar, ¿no es cierto? Y él puede hacer lo que bien se le canta porque el enemigo no le va a tocar. Y hay otros tantos más que, si los tengo que enumerar, voy a tardar muchísimo. Pero de una u otra manera, acá la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no somos inmunes al pecado, que no somos inmunes al ataque del enemigo, que no somos inmunes a las tentaciones, que Dios no nos vacunó desde el día que aceptamos a Cristo, sino que lo que Él hizo es tocar nuestra conciencia para que a medida que nosotros vayamos desarrollándonos en la vida cristiana y estemos comprendiendo el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios que conlleva todo el diseño de Dios, entonces vayamos creciendo y vayamos menguando en el hombre exterior, en la naturaleza pecaminosa, para darle lugar, darle espacio al Espíritu Santo, darle espacio para que la naturaleza de Cristo, ¿no es cierto?, fluya en nosotros. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces depende de nosotros y de nuestra conciencia. El cristianismo
El cristianismo de hoy en día no es el mismo del cristianismo cuando yo me convertí. Y no porque de repente distinto en cuanto a lo moderno, sino a los principios de la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, te enseñaban hasta la Biblia era el manual, verdaderamente era el manual del cristiano. Pero hoy está todo bien. Y estamos muy llenos de teorías y filosofías y muchas otras cosas más que confunden a la persona y lo saca del verdadero cauce de la voluntad de Dios, adoptando ciertas costumbres y ciertos modismos y ciertas, ¿no es cierto?, doctrinas bíblicas que no están dentro del campo de la palabra del Señor. Cuando el pecado te engaña, los creyentes frecuentemente se niegan a admitir y contrariamente piensan que están bien. Nadie te va a decir he pecado. El pecado hace creer que lo malo es bueno. Y entonces se van adoptando ciertas cosas que muy sutilmente van reemplazando los principios bíblicos. Y vemos predicadores que hasta se contradicen a sí mismos, enseñando principios que no están fundamentados en la Biblia y creando principios que, si bien no son bíblicos, pero son textos bíblicos que lo adoptan como principio. Hacen una mezcla. Mire, si no, nosotros no nos sometemos a Dios, muy difícilmente le resistamos al enemigo. Y con eso quiero decir que el engaño del enemigo es tan grande y tan sutil que puede engañar aún a aquellas personas que leyeron la Biblia de tapa a tapa. Hoy en día podemos ver profetas que se levantan por todo el mundo. Pero yo les digo, el profeta terminó como en el Antiguo Testamento. Ahora, el que tiene a Cristo puede hablar, guiado por el Espíritu Santo. Escuche, es tremendo. Mire lo que dice la Biblia, hablando del tema. En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ¡ay! Y acá la palabra ¡ay! Es un modismo que se usaba en Israel, denotando lo grave de la situación. Cuando dice ¡ay! No es porque ¡ay! Ya es una costumbre. No. Cuando se decía ¡ay! Era porque era algo. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como dijo Jesús, ya tiene su recompensa. Pero esto contamina y desarraiga todos los principios de la palabra de Dios. Yo mantengo firmemente esos principios. No quiero desviarme, ni quiero adoptar otra cosa. Simplemente centrarme en la palabra de Dios. Cuando veo que de repente hay algo que no me gusta y veo que puede contaminar, tenga la plena seguridad que lo voy a decir, sin titubeo y de frente. Porque creo, ¿no es cierto?, que una persona que tiene los conceptos de los principios de la palabra de Dios bien arraigados, debe ser celoso de la palabra. Amén. En
Santiago 4:7 tenemos dos palabras claves: someterse y rendir, resistir. Someterse y resistir. El hombre, cuando se somete a Dios, vive bajo su cobertura. Entonces le da lugar, le da oportunidad a Dios, sí, le da oportunidad a Dios para que obre. ¿Quién soy yo para darle oportunidad a Dios? Sí, le doy oportunidad a Dios. Porque Dios, si yo no le doy oportunidad a Dios, Dios no va a hacer nada en mí. No va a cambiar, no me va a transformar, no me va a dar visiones, no me va a dar sueños, no me va a dar dones, no voy a manifestar ministerios. Dios, entonces yo le tengo que dar la oportunidad para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer, ni que tampoco ningún ser humano pueda hacer por mí. Entonces sí le tengo que dar oportunidad a Dios, sí le tengo que dar oportunidad a Dios. Entonces Dios va a hacer, porque Dios tiene todo en control. Y si está bajo la cobertura de Dios, tu vida y la situación en la que vivas está en control, están en manos de Dios, porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida. Amén. Pero depende de la decisión que tengas. En Job capítulo 22, versículo 23. Y acá pensé que Job lo escribió Moisés estando en el desierto, 40 años. Fue un libro que al principio era en forma verbal, no había nada escrito, pero Dios había levantado a Moisés con el propósito de darle sabiduría y entendimiento en letras, en arquitectura, en leyes. Y Dios lo había preparado y lo había dotado grandemente para que en el desierto él pudiera escribir todo lo que Dios le daba, le revelaba. Y no solamente eso, también escribe el libro de Job. Y al escribir el libro de Job, este es uno de los principios y promesas de la palabra. Dice así, Job 22, 23. Si te volvieres al Omnipotente, seréis edificados. Tremendo. Alejará de tu tienda o de tu casa la aflicción. Qué tremendo, porque en esto es la base principal. ¿Y por qué digo principio? Porque Santiago estaba hablando de esto. Si te volvieres al Omnipotente, si te sometieres a Dios, Él va a edificar, le vas a dar la oportunidad para que Él haga. Vas a resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque la aflicción no va a entrar en tu casa. ¿Me está entendiendo? Segundo, resistir al diablo. ¿Por qué Santiago pone esta palabra, resistir al diablo? Porque resistir implica esfuerzo. Esfuerzo. Nos esforzamos cuando somos tentados y tenemos que pelear contra nosotros mismos cuando somos tentados, no contra el diablo, contra vos mismo. ¿Qué hago? ¿Cedo o no cedo? ¿Cedo o no cedo? ¿Sabes cuándo vas a pelear con el diablo? Después de haber consumado el pecado y que el diablo tome autoridad en tu vida. Ahí vas a tener que luchar contra el diablo. Pero antes, ¿no es cierto?, de ceder, vas a luchar contra vos mismo para no ceder. Por mucho tiempo hemos arruinado nuestras vidas porque no aprendimos a someternos a Dios. Siempre quisimos hacer lo que bien nos parece.
rendirnos a Él. Y Santiago, en el mismo capítulo, promete esto. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse es estar por debajo. Es aceptar que hay un ser supremo. Nos humillamos porque delante de ese ser nos sentimos pequeños, pequeñitos. Aceptamos su gobierno, su majestad, pero Él no es egoísta. Y si vos tenés esa actitud de humildad, Él dice, promete, te voy a exaltar, te exaltaré. Y no hay mejor cosa para un cristiano que la gloria de Dios descienda sobre su vida y te exalte como un verdadero siervo de Dios. Amén.